Bueno, aquí vamos a darle la revisión a este proyecto que trata sobre la fermentación alcohólica a partir de cáscara de naranja. Como sugerencia, o sea, no es que cambien lo que viene siendo el título, tal cual, pero podríamos sugerir para que gane relevancia e interés también, ¿no? Lo que viene siendo aquí donde dice fermentación alcohólica a partir de, podríamos agregar en esta partecita sobre la parte de residuos de cáscara de naranja, y eso pues obviamente le da un plus, ¿no?, a la parte del proyecto, de que se va a considerar una materia prima que se considera como residuo y pues se le va a dar un valor agregado. Entonces considero que en esta parte podríamos manejar la parte de residuos de cáscara de naranja. Esta sería una de las sugerencias. Asimismo, en esta parte de lo que viene siendo el índice, la sugerencia es que no todo, ¿sí?, esté en negritas. Posiblemente la parte de introducción, capítulo 1, capítulo 2, que están manejados como títulos tal cual. En el índice, me refiero al índice, no al apartado ya donde se encuentra el planteamiento y la justificación. Yo me refiero nada más a la parte del índice. Se vería mejor lo que viene siendo que no esté todo en negritas, sino que esto esté en, vamos a decir, un estilo normal, en Times Roman y lo que se haya pedido, ¿no? Pero considero que para que destaque un poco mejor, pues dejar estos puntos en negritas y todo lo demás pues manejarlo en letra normal, y así destacaría mucho mejor. Aquí creo se observa que no es el tipo de letra que se está solicitando. Revisarlo por favor, lo que viene siendo el número de página. Ok, leyendo lo que viene siendo la parte del capítulo 1, propuesta del proyecto, y específicamente el planteamiento, la primera observación es que esto no debería de ir, porque sí, así titulan el proyecto, pero esto realmente no tendría que figurar en esta parte. Es decir, se le coloca capítulo y en automático entra lo que viene siendo el planteamiento del problema como tal. Aquí, por ejemplo, le hace falta un puntito. Es 1.1 punto y viene planteamiento, ¿sí?, del problema. Entonces ahí nada más corregir también esa pequeña observación. De ahí en general ya leí todo esto y suena interesante. Solo, por ejemplo, en esta parte, que según lo que estoy entendiendo, entonces ustedes van a obtener etanol a partir de los residuos de cáscara de naranja, así es como lo podrían manejar. Entonces podríamos proponer un pequeño ajuste en la parte de manejarlo etanol o bioetanol, porque considero que gana más relevancia si lo manejan como bioetanol, porque se está obteniendo de un proceso, sí, en este caso vamos a decir es un cambio físico, ¿no? Solo estamos obteniendo parte del residuo de una materia orgánica, en este caso de residuo de cáscara de naranja. Entonces podríamos manejar como que el término aquí posiblemente sí de etanol, pero podríamos manejar aquí como bioetanol, ¿sí?, para que gane relevancia con esto que están diciendo ustedes, que es con la parte de los biocombustibles. Estoy entendiendo entonces que el etanol, su aplicación sería más que nada en términos de un biocombustible. Entonces considero que podríamos llamar esto entonces bioetanol.
para que gane, nuevamente les digo, relevancia. Aquí considero que está muy general, y si ustedes ya tienen la idea de que se va a ir como un biocombustible, considero que se centren específicamente en hablar del etanol, pero como biocombustible. Aquí, por ejemplo, nuevamente retomo lo que les decía anteriormente. Si ustedes en esta parte están hablando sobre el resultado de etanol, y aquí mencionan que sobre los biocombustibles, entonces hablar sobre la parte de comercialización de como tipo de alcohol y demás, pues entonces ya nos estamos, vamos a decir, ya el proyecto ya está tomando otro camino. Entonces sí sería importante que consideren el enfoque de la aplicación que puede llegar a tener el etanol o el bioetanol que van a obtener. Sí es importante que delimiten, aunque no lo van a realizar esa aplicación como biocombustible o como materia prima para la parte de venta, comercialización de bebidas alcohólicas como la cerveza, brandy y demás. Sí es importante que delimiten entonces irse como biocombustible o irse como bebida alcohólica. Entonces sí tienen que delimitar eso. Repito, aquí ustedes hablan sobre la parte de como en términos de biocombustible, pero aquí ya me están hablando, incluso en estos dos párrafos me están hablando más en la parte de bebidas y demás. Entonces considero que sí tienen que decidir ustedes qué rumbo y en qué contexto van a manejar el etanol. Bueno, eso es la parte que aquí observo. Lo demás, pues no hay una observación mayor, solo esa es la parte que sí me interesaría que cambiaran o que delimitaran mejor. Y ya para finalizar esta parte, esto pues realmente pues está de más, porque al final considero que ustedes, repito, también se van a centrar más en una fermentación alcohólica. Entonces no es necesario que hablen sobre, como dicen aquí, en comparación con otras técnicas para el manejo de residuos, sino ya saben ustedes que se van a trabajar en la fermentación. Entonces hablen específicamente de la fermentación alcohólica. Lo demás pasaría a segundo plano, y por lo tanto yo quitaría pues prácticamente esto que estoy subrayando. Bueno, aquí en la parte de objetivos, podríamos manejar producir. Sin embargo, sugerencia sería ahí como la parte de producir es más como en términos ya de una línea de producción que se tiene, como le diré, ya las etapas de un proceso, ¿no? Entonces, la sugerencia, busquen otro verbo, ¿sí? Que no comprometa tanto así como producir. Y vuelvo a lo mismo, y aquí también retomo lo que ya les había comentado: es etanol o bioetanol a partir de la fermentación alcohólica de residuos de cáscara de naranja. Ok, entonces nada más las únicas observaciones están aquí. Busquen otro verbo y vean si es más conveniente hablar en términos de bioetanol o en este caso etanol a partir de la fermentación alcohólica de residuos de cáscara de naranja. Ok, ahí no hay más que esa observación. Luego dice obtener la materia prima para el proceso de fermentación alcohólica. Entonces aquí podríamos, en vez de mencionar la parte de materia prima, pues podríamos irnos, bueno, podríamos hacer un paréntesis y aquí residuos de cáscara de naranja. O sea, como
algo un poquito más específico, porque esto queda muy genérico. Incluso podríamos mencionar obtención de residuos de cáscara de naranja como materia prima, ahí podríamos decir, como materia prima en el proceso de fermentación alcohólica, ¿sí? Entonces ahí sí sería importante porque esto queda un poquito ambiguo. Obviamente son sugerencias, eso es más que nada para mejorar la parte del trabajo. Y ojo aquí, como tenemos ya obtener, pues aquí también, repito, no podría ser obtener, aunque al inicio sí les comentaba que podría ser obtener y algo así. Pero si ya lo están ocupando ese verbo en objetivos específicos, pues busquen algo que no vaya a ser repetitivo. Eso sería la sugerencia. Pueden buscar ahí otros verbos que se asocien un poquito más a su objetivo general. Establecer las variables del proceso de fermentación. Bueno, hay que ponerle ahí qué tipo de fermentación para que esté completo, que es fermentación alcohólica. ¿Sí? ¿De quiénes? De residuos de cáscara de naranja. Entonces, para que esté más completo lo que viene siendo los objetivos específicos. Y esto que ustedes colocan aquí entre paréntesis, pues realmente yo lo omitiría. ¿Sí? No es importante que en los objetivos específicos se considere la descripción de las variables. Esas las pueden hacer en su metodología precisamente. Aquí, por ejemplo, evaluar la concentración. Más que la concentración son los grados de alcohol, que tiene que ver con la parte de la pureza del etanol o del bioetanol producido. Recuerden, es muy importante si vamos a manejarlo como etanol o bioetanol, porque ustedes en su planteamiento hablan sobre la parte de biocombustibles. Entonces ahí sería interesante si lo van a manejar como etanol o bioetanol. Y repito, aquí donde dice concentración y pureza, yo lo sustituiría por la parte de los grados de alcohol, ¿sí? del bioetanol obtenido, en este caso de la fermentación de residuos de cáscara de naranja. Yo creo que de esa manera estaría completo su objetivo específico, el número 3. Incluso las viñetas también comúnmente no se manejan en palomitas, comúnmente son en términos de puntitos. Es como que lo más común y por la formalidad. Retomando ahora con la parte de la hipótesis, considero que está bien, solo que aquí estaríamos manejando en términos de residuos de cáscara. Considero que sería mejor. Aquí también en términos de bioetanol, si es que deciden, ¿verdad?, la parte de bioetanol. Y incluso aquí ustedes hablan sobre la fermentación. Entonces creo que aquí sería la fermentación alcohólica. Más allá del proceso, si es económicamente viable o no, bueno, eso pasaría como a segundo término, porque aquí la hipótesis que ustedes en sí tendrían que plantear es que sí se puede obtener, así como que de forma afirmativa, de que sí se puede obtener etanol o bioetanol a partir de residuos de cáscara de naranja, ¿no? Y que al final eso se puede considerar como una materia prima, ese tipo de residuos. Eso es como que lo más destacable dentro de la hipótesis. No es que esté mal, sino que podríamos irnos bajo ese contexto. Lo demás, pues, pasaría como a segundo plano. Sin embargo, si gustan, pues lo pueden dejar, pero sí hay que tener en cuenta que nos estamos enfocando al aprovechamiento de residuos y a la parte de obtener un producto como el etanol o en su defecto bioetanol. Ahora bien, en la parte de lo que viene siendo el marco teórico, primero pues empezar la parte de estructura, ¿no? Aquí por ejemplo le faltaría un punto, porque todos manejan 2.1 punto, fermentación, etcétera, ¿no?
Igual, por ejemplo, aquí sería 2.1.1 etanol, por ejemplo, ¿no? Eso hablo en forma general, considerando los títulos o subtítulos, ¿no? Pero la revisión en sí, independientemente de lo que les acabo de comentar, que sí lo tienen que considerar, recuerden que el marco teórico va de lo general a lo particular. Y realmente es importante saber hacia dónde va orientado lo que viene siendo el proyecto. Si nosotros vamos a obtener bioetanol, porque considero que esa sería la palabra tal cual, y el enfoque que le estaban que estaban describiendo en su planteamiento, que son los biocombustibles. Entonces, a raíz de eso, de mi planteamiento, justificación y los objetivos, de ahí parte lo que yo necesito conocer, ¿verdad? Con respecto al proyecto. Voy a retomar la parte de bioetanol, porque considero que sería una forma más llamativa y de mejor interés, y la parte de los biocombustibles que ustedes en su momento indicaron, aunque lo cambiaron, ¿verdad? En la parte de la justificación. Entonces ahí sí tendrían que considerar el cambio o solo centrarse específicamente en un solo contexto. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con el marco teórico? Considero que si vamos a enfocarnos a bioetanol, a los biocombustibles obtenidos a partir de la fermentación de los residuos de cáscara de naranja, entonces una opción de marco teórico, pues empezaríamos, por ejemplo, con la parte de biocombustibles. Entonces, yo lo que les podría comentar, permítanme, a ver, vamos a agregar una página. Entonces, yo me atrevo a sugerirles que podrían proponer, pues, de forma general, en este caso, la parte de biocombustibles, que sería como lo general. De ahí hablar sobre clasificación, por ejemplo, ¿no? De esos biocombustibles. Luego entra lo que viene siendo el bioetanol y vean cómo se va relacionando lo que ustedes habían considerado con cada uno de los conceptos. Entonces eso es muy importante. Y aquí precisamente el bioetanol, pues podríamos hablar de forma implícita, pues sus características, por ejemplo, o propiedades, ¿sí? Pero no es necesario que aparezca en el título. ¿Sí? Sabemos que ahí podríamos hablar en ese contexto, propiedades, características, incluso aplicaciones, ¿no? Aquí, en esta parte. Y una de las aplicaciones, pues son, como ya lo habían mencionado, perdón, como un biocombustible o como un combustible. O sea, todo eso podrían ustedes considerarlo aquí hay un error, permítanme. Bioetanol. En este pequeño apartado, todo. Propiedades, características, aplicaciones, usos, etcétera. Y seguido de eso, pues ahora la parte de la producción, o en su defecto obtención, ¿sí? ¿De qué? De bioetanol. Y vean que según como yo lo defino al inicio, es así como lo voy a ir manejando en toda la parte
de mi proyecto. Ahora esa producción pues va a requerir, por ejemplo, una biomasa. Y aquí precisamente pues viene la parte de la biomasa. Seguido pues ya viene qué tipo de biomasa se manejan. Por ejemplo, la biomasa de lo que acabo de revisar, lignocelulósica, ¿sí? Entonces, a partir de considerar la producción, pues podríamos proponer como de dónde se obtiene ese bioetanol, y ya aquí aterrizar un poquito más específico, porque su proyecto tal cual es la fermentación alcohólica. Entonces, eso es la parte específica. Todo lo anterior, podemos decir que todo esto es todavía general, vamos a llamarle general, incluso de aquí, esto sería como que lo general. Aquí ya se está acercando un poquito más a la parte específica, y entonces pues de aquí ya estaríamos hablando sobre la fermentación, ¿no? Y aquí hablaríamos sobre variables y todo lo que tenga que ver con la fermentación alcohólica. Y hablando de fermentación, pues ya hablaríamos también sobre, si lo quieren ver así, no sé, aprovechamiento, o solo, no sé, podríamos considerar residuos de cáscara de naranja. Entonces, comúnmente los últimos temas, si se dan cuenta ustedes, es más que nada hablar sobre la fermentación y sobre los residuos de cáscara de naranja, porque ese es el punto de los temas específicos, o sea, de mi proyecto. ¿Sí? Todo lo anterior es como una antesala, hasta aquí es una antesala para yo caer en esta parte que es lo que a mí pues me interesa, ¿no? Que es la fermentación alcohólica y el aprovechamiento, o en general residuos de cáscara de naranja, pero enfocarlo a la parte de la fermentación, de la obtención o de la producción de bioetanol. Entonces, esto es lo más general, ¿sí? Vamos a decir que aquí ya estamos como que un poquito menos general, ya estamos acercándonos a lo específico, y lo más específico ya es esta parte. Entonces vamos desde lo general a lo particular, en contexto a mi tema, o sea, de lo más específico asociado a mi tema. Es lo más específico que yo puedo hablar, mejor dicho, lo más específico que yo puedo hablar de mi tema, que es, repito, la fermentación alcohólica. Tal cual, fermentación alcohólica a partir de residuos de cáscara de naranja. Espero que sí se entienda lo que se espera. Bueno, retomando la parte del marco teórico y después de la explicación anterior, ahora hay algo que también es muy notorio: no hay citas. Entonces, las citas son muy importantes porque es el fundamento, el sustento teórico, ¿sí?, de lo que yo estoy escribiendo en cada párrafo. Entonces, no observo, ¿sí?, que hay citas, y las citas pues son muy muy importantes. Entonces sí les pido que consideren y retomen, porque me imagino que se deben de tener la información, aquellos autores que ustedes consideraron para poder desarrollar su marco teórico. Recuerden que hay diferentes formas de citar, ya sea si hay un autor, ¿sí?, dos autores o tres autores. Entonces va a depender
de cuántos autores se estén manejando, y es como yo voy a poner cita por aquí, cita por acá y así sucesivamente. Entonces no veo en general eso en la parte de su marco teórico. Entonces, repito, citas, pero también vean cómo van a estructurar de forma general a lo específico su marco teórico. ¿Sí? No quiere decir que esta información no sea válida o no sea adecuada, solo si les falta tener en cuenta la estructura. ¿Sí? Incluso a mí, posiblemente ahí donde yo les estaba mencionando la parte de la fermentación, pues ahí podrían agregar, por ejemplo, acoplado con la destilación, ¿no? Porque repito, a veces no es necesario que en el título se hable, o en el subtítulo, o tema, subtema, como lo quieran ver, se hable de todo lo que va a contener, ¿sí? El título o el subtítulo solo es una idea de lo que yo espero, pero no debe de estar así como que fermentación alcohólica y destilación, por ejemplo, acompañado. Se puede entender que de la fermentación alcohólica puede quedar implícito la destilación, y ahí me pueden hablar sobre la destilación, pero en términos, me imagino, de purificación. Ahora, otra cosa con respecto a los antecedentes, que sí es parte del marco teórico, pero es como que separado un poco. Aquí nuevamente la corrección, ¿no? 2.5 antecedentes. Hay que ver la numeración que vaya a quedar original, ¿no? Ahorita pues le están llamando 2.5. ¿Cuál es la observación de aquí? Primero, no es necesario que ustedes manejen en términos de mayúsculas todo el título de ese proyecto que están referenciando. No es necesario. Ese es uno. Sí lo pueden dejar entre comillas, no hay problema. Y otra cosa, esto que ustedes manejan aquí a cargo de los autores, tal y tal, no es una forma correcta. Ahí sí no es una forma correcta de hacer las citas. Entonces eso ya se explicó en el aula. Busquen cómo se hacen las citas. ¿Sí? Esto realmente no está bien. Entonces esa sería la observación. Otra observación, de acuerdo a lo que ustedes incluyen, es que es también demasiada información con respecto al proyecto. Sí es importante hablar sobre cómo obtuvieron la fermentación, las variables que utilizaron y el grado de alcohol que obtuvieron. Es más que suficiente. Si utilizaron, por ejemplo, hidróxido de sodio, la hidrólisis en esta parte de variables, sí es importante. Sin embargo, considero que puede ser un poquito más concreto. Entonces también es mucha información tomando en cuenta el proyecto. O sea, tampoco quiero que me digan todo del proyecto, ¿sí? Algo más concreto. Y lo mismo sucede con que dicen en un segundo trabajo, lo mismo. Entonces no es necesario en mayúsculas, y pueden resumir un poco más la información que comparten en este apartado. ¿Sí? Y recuerden, creo que habíamos mencionado que unas 5 antecedentes, entonces revisen eso. Yo recuerdo que eran 5, y aquí nada más veo 2. Entonces sí es importante también considerar los antecedentes. El diagrama, bueno, está bien. Ya por ahí les compartí un PDF, y retomen el PDF que yo les compartí en el grupo de WhatsApp, que en su momento lo voy a subir a Eminos, y vean cómo se está pidiendo. No quiere decir que está mal, al contrario, son para mejoras, más que nada. Entonces, lo mismo, vean, revisen el documento que yo les compartí ya en su momento, un Word y un PDF, donde ya viene un poquito más explicado cómo se espera esta parte de la metodología. Aunque en este módulo 1 no se pedía tanto, sí, considero que sí lo pueden mejorar. Las referencias, también sugerencia, revisen cómo se ha solicitado. Esta prácticamente no tiene la estructura
que se había solicitado. Revisen el documento, yo creo que ahí nomás les faltó revisar un poco más el documento. Y el cronograma también, el cronograma que agregan, pues prácticamente es mío. Sí, aquí la idea era que ustedes sí retomaran el ejemplo, por ejemplo, de los capítulos y demás, pero hacerlo propio. Entonces, traten de que este sea una base, pero no incluir pues mi cronograma, que yo, en este caso, pues yo soy el autor del cronograma. Entonces, ustedes debieron de haberlo acoplado a su proyecto. Por ejemplo, aquí capítulo propuesta del proyecto, pues pudieron haber puesto fermentación alcohólica de residuos de cáscara de naranja, marco teórico, no sé, proponer aquí tema biocombustibles, subtema fermentación alcohólica. O sea, no me van a poner todos los temas ni los subtemas, pero al menos una idea de que, pues va a tratar de eso. Entonces, considero que lo debieran haber hecho propio. Sí tomado de base, pero con su versión. Entonces, eso también sería algo que se les sugiere que modifique. Creo que sería todo por el momento.